Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya estamos al lunes 11 de agosto de este año 2025. Ay, ustedes disculparán, pero ahora es, la cosita está donde pongo el celular anda medio loca. Pues espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en el octavo mes de este 2025. Les agradezco a los que van, a los que vienen, a los que se acuerdan, a los que ven la repetición, tanto en YouTube como aquí en Facebook. Espero que pues se encuentren muy bien, de verdad, porque pues han sido días bien difíciles para todos. Y con la lluvia de ayer, bueno, parece que fue un caos terrible. Entonces, bueno, pues espero que se encuentren muy bien. Ay, esta cosa no se queda quieta. Y es que no puedo bajar por el tripié. Entonces, bueno, pues muchas gracias para los que vayan y vengan después. Se los agradezco. Espero que se encuentren muy bien, como les decía. Bienvenidos a un programita más de Aequitas et Justitia per Humanis. Redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. El día de hoy les traigo un tema que no ha sido muy sonado. Se llama Las flores de la venganza. Es uno de tantos casos criminales de la vida real cometidos por mujeres, así como hay hombres que cometen delitos, así hay mujeres. Es un caso no tan sonado porque, bueno, pues viene de Río de Janeiro y tiene que ver entre aquellas cuestiones de sectas religiosas, aquellas cuestiones de índole del poder en el gobierno, como pues algunas otras situaciones a las que nos enfrentamos el día a día, ¿no? Cómo es que una mujer tiene que enfrentar algo tan grande para llegar en un momento, ya sea a denunciar a su pareja, a su expareja, ya sea pues para cometer un delito de esta índole. Y sí es bastante complicado, ¿no?, esta situación. Pero bueno, antes de comenzar quiero dedicar unos minutitos a varios temas de la vida cotidiana. Entre ellos, bueno, pues hoy quiero prender esta velita. Es una velita de cabo, porque bueno, pues hace un ratito me enteré de un suceso, más bien de un deceso de un perrito llamado Taco o Taquito. Bueno, yo le decía Taquito. Pues era el perrito de mi maestra y amiga, de mi maestra de ciencias ocultas, aunque no lo crean, aparte que soy abogada, estudio ciencias ocultas. Y mi maestra pues me comentó que Taquito había fallecido. Entonces pues quiero prender esta velita y que sepa que aunque estoy haciendo el en vivo, aunque estoy haciendo mis actividades, que sepa que pues Taquito también me duele, porque pues tuve la oportunidad de volverlo a ver varias veces el año pasado, este año, todavía hace unos días, la semana pasada, el día jueves, que estuve con mi maestra. Pude ver a Taquito muy vivaz. El perrito ya tenía 20 años con ella, o sea, imagínense, un perrito muy vivaz, inquieto, juguetón, me ladraba. Y la verdad sí ha sido como bien difícil saber que pues Taquito ya ocupó su lugar en el universo, que pues va a cruzar el arco iris. Así que pues hoy quiero prender esta velita para Taquito. Y pues ojalá y que Taquito, donde quiera que esté, que espero que ya
haya trascendido, que ya esté cruzando el arco iris, sepa que siempre va a tener una velita y una luz encendida con mucho amor, con mucho respeto, porque era un buen animalito, un buen perrito, era pues familia para mi maestra, y que pues lo vamos a extrañar. Miren, vean, o sea, y no es el viento, o sea, no, vean cómo se mueve la velita. Taquito, donde quiera que te encuentres, Taquito, deseo lo mejor, que cruces tu arco iris y que cuando sea tu momento puedas visitar a, ¿sabes a quién? A mi maestra. No doy su nombre por muchas cuestiones. Bueno, todos la conocen como Mari Ramírez, entonces que cuando sea su momento, tu momento, Taquito, la visites en sueños y te manifiestes para que mi maestra esté tranquila, mi amiga. Te vamos a extrañar mucho, Taquito, así que bueno, pues yo le doy esta velita a Taquito, y que sepa, Taquito, que lo vamos a recordar siempre. Yo lo voy a recordar como ese último jueves que lo vi, que me ladró, que me saludó, que jugó, y pues que sea lo mejor para Taquito. Déjenme poner la velita en su recipiente. Porque pues a veces por alguna razón los seres queridos que amamos tanto pues tienen que irse. A veces es un momento, a veces no sabemos por qué, pero Taquito, esta es tu velita para ti, Taquito, con mucho amor. Te vamos a extrañar. También me duele, Taquito, que ya no me haya podido despedir otra vez. Así que, Taquito, aquí está tu velita de luz para que trasciendas, para que no te falte y para que llegues hasta el arco iris, Taquito. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con la programación del día de hoy. De verdad, es triste, la verdad. Sí me sacó de onda mucho lo de Taquito. Yo le mando muchos abrazos a mi maestra, porque pues yo sé que en este momento pues los necesita. Creo que es no, a ver si es entonces pues bueno, vamos a continuar. Ahora sí, en el tema, vamos a entrar al tema, que es esta cuestión que tiene que ver con las flores de la venganza, con todo esto. Así que bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Con este tema. Y quien se quiera unir, quien lo quiera ver, anda un poquito lenta la red, por lo que me sale aquí el anuncio. Esperemos que pues ya también no me los quieran manear, porque déjenme decirles, les cuento rápidamente, pues ya pasaron varias situaciones hace rato. Bueno, desde la semana pasada, los que saben, me hackearon mis redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuve que empezar a crear cuentas. Digo, pude recuperar mi cuenta de TikTok anterior, esa no hay problema alguno. Esa sí la recuperé, sin mayor problema.
Sin embargo, bueno, pues déjenme decirles lo siguiente. Resulta que, pues ya tuve que crear otras cuentas, tuve que levantar las denuncias correspondientes, pues porque me robaron mucho material, incluso material de índole erótico con otra persona. Y lo más curioso es que me he estado dando cuenta de algunos perfiles de Facebook que son fake y que por alguna razón están en mis redes sociales. Y bueno, quiero aprovechar esto únicamente para lo siguiente, ya para entrar de lleno. Obviamente en la repetición ya de YouTube no va a aparecer esto, ¿verdad? Ya va a aparecer directamente de todo lo demás. Y pues va así, ¿no? A alguien, como tal, ¿no? Estimada persona lejana, que el día de hoy me desbloqueaste para llamarme, que me di cuenta que me bloqueaste de mi nueva cuenta de TikTok cuando yo ni al caso te sigo, cuando hay muchas cosas que ya prefiero mantener así, y aún así no sé. Entonces, en ese sentido, pues lo único que puedo decir es, considero que tú tomaste una decisión, yo tomé otra decisión, y considero que lo más plausible es ya, ¿no? Tú no quieres entender muchas cuestiones y no entiendo, no entiendo qué pasa por tu cabecita, no entiendo. Considero que pues ya fue como que ya es momento de, a todas esas personas en general que me han hackeado mis cuentas, que siguen insistiendo, que, bueno, a todas esas personas simplemente puedo decir ya. Considero que ya fue suficiente para todo esto. Y pues ya, yo considero que ya no hay más que decir, que hablar. Ya son personas adultas, señores. Ya, ¿no? A ver, disculpen ustedes, pero es que me están llegando, a ver, mensajes. Perdón. Pero bueno, pues vamos a continuar con lo siguiente, ¿no? Resulta que tenemos aquí pues varias cuestiones, entre ellas, bueno, pues el día de hoy, como les decía, vamos a platicar de todos estos temas, de lo que es la flor de la venganza, o las flores de la venganza, y por qué viene este nombre. Bueno, pues resulta que se le llama flor de la venganza, aunque hay varios términos, aunque existen flores, hay una flor que se utiliza para cometer estos actos atroces, y que muchas sectas religiosas, muchas sectas no religiosas, pero que también son sectas, gente que pues ha buscado la manera de desvivir a alguna persona, la ha llegado a utilizar. Sin embargo, este caso del que yo les voy a platicar el día de hoy, que es propiamente las flores de la venganza, o flor de lis en este sentido, se refiere a una historia bien increíble de dos personas que se conocieron,
se relacionaron y bueno, pues eso hizo que pues pasaran cosas, ¿no? Entonces, en esta cuestión, bueno, pues resulta lo siguiente. Resulta que dos personas en su momento se conocieron y se relacionaron. Esta historia se basa en dos personas que tenían una relación muy precisa con la religión. Este caso va de la historia de Flor de Lis dos Santos de Souza y el pastor Anderson do Carmo, en este sentido. Dos personas que en su momento fueron religiosas, comenzaron por hacer una asociación religiosa, posteriormente la convirtieron en una secta. Esa secta se sale de control y empiezan a haber allí situaciones complicadas, ¿no? Bueno, pues resulta que en este sentido hablamos de lo siguiente. Todo comienza y hoy vamos a empezar desde cómo termina hasta cómo comienza. Resulta que hace unos años, con exactitud el 16 de junio del año 2019, alrededor de las 3:30 de la madrugada, o sea, en la plena madrugada del 16 de junio del 2019, había dos personas, una que era el pastor Carmomo y la otra que era una pastora conocida como Flor de Lis de Souza. Flor de Lis es un nombre de esta pastora. Bueno, resulta aquí que esta pastora era pastora evangélica y el pastor también era evangélico o eran evangelistas en este sentido. Esta pastora era diputada del Partido Social Democrático de Brasil. ¿Ok? En el año de 2019, el 16 de junio, resulta que su esposo, el pastor Carmo, en este sentido, sufre un atentado. Es decir, el pastor Anderson do Carmo, llega a su casa en la madrugada después de que habían tenido eventos en su templo evangelista con varias personas, después de que habían visitado algunos centros nocturnos junto con su esposa. Llegan, se estacionan en su propiedad, proceden a entrar a su propiedad y las primeras declaraciones de esta personaje que es Flor de Lis de dos Santos de Souza, después de aproximadamente media hora de que ella dice que alguien entró, quiso asaltarlos y que le dio 2 disparos a su esposo, media hora después llaman a una ambulancia, llaman a las patrullas y no propiamente esta diputada, ¿no? Sino los que se dieron cuenta fueron vecinos que en la madrugada, cuando ya todos están durmiendo, pues escucharon varias detonaciones o varios ruidos, de los cuales se percataron que eran detonaciones. Estas detonaciones pues eran de una arma de fuego. Los vecinos fueron los que llamaron a la policía para que vieran qué estaba sucediendo. Cuando los policías llegan al domicilio de esta persona, se dan cuenta que era la casa de la diputada Flor de Lis Santos de Souza y de el pastor do Carmo. Ella primeramente se entrevista con 2 policías, uno de ellos se colude con ella y les dice que a su esposo le dispararon, los quisieron asaltar y pasó, ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta que los policías llaman a una ambulancia, llega la ambulancia,
se dan cuenta que este personaje, el pastor, ya había fallecido. Llaman a los forenses asisten en este momento y pues ven un cuerpo acribillado. Los paramédicos determinan que por las lesiones ya había fallecido, y en este sentido resulta aquí lo más controversial es que cuando se lo llevan los servicios periciales y le practican la necropsia, lo que la gente común conoce como autopsia, que es necropsia, se dan cuenta que el cuerpo presentaba por lo menos 30 disparos de un proyectil alojados en su cuerpo, es decir, 30 disparos de un arma de fuego, por lo cual ya no aparece como un asalto, ya lo determinan como un homicidio doloso y obviamente con otras modalidades. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que quien había asesinado a este pastor resulta en este sentido que pues lo había hecho con dolo, con alevosía, con ventaja, que ya lo habían premeditado, ya había estado planeado, y que la forma en que descargaron tantos proyectiles quería decir que era un ataque directo, es decir, no fue un asalto, no fue que le dispararon porque se haya defendido como la diputada en su momento lo dijo, sino que fue una situación en la que sabían la hora en la que este personaje iba a estar en el domicilio o iba a llegar a su domicilio, y que en ese sentido pues obviamente pues planeaban asesinar. ¿Cómo va? Bueno, pues resulta que el caso Flor de Lis es un asesinato que mezcla a este pastor, Anderson do Carmo de Souza. Él nace el 27 de marzo del 77, es decir, de 1977, y fallece el 16 de junio del año 2019. Este personaje era de Río de Janeiro, ¿ok? Aquí va lo siguiente. Resulta que este pastor, que era evangélico, antes de poder contraer o antes de contraer nupcias con su esposa, Flor de Lis dos Santos, él pues obviamente se dedicaba a ser pastor. Él predicaba en diferentes lugares y él empezó a hacer una asociación religiosa. Esa asociación religiosa tuvo varios nombres, por lo cual va de lo siguiente. Resulta que él conoce a su esposa, que es Flor de Lis dos Santos de Souza, más o menos en el año 1993. Después de un año de relación de noviazgo, decide contraer nupcias para 1994 con esta pastora, que es Flor de Lis, y en ese entonces deciden que por ser evangelistas deben en este sentido honrar a Dios, ¿no? A su Dios, y crean una primera asociación religiosa que se llamaba Flor de Lis. El pastor crea esta asociación religiosa en honor a su esposa, porque pues obviamente con ella tuvo 3 hijos biológicos, ¿no? Pero eso no es lo más increíble, es decir, se casaron, empezaron a tener una asociación religiosa, empezaron a tener un lugar y varios templos donde predicaban ellos. Tienen 3 hijos, el primero se llama Adriano, el segundo Flavio y el tercero Simone, ¿no? Ahora bien, en este sentido, resulta que al tener a sus hijos biológicos y ellos ver que el mismo gobierno los apoyaba con cierto dinero
que era destinado a esta asociación religiosa, se dejan conmover y fue más sencillo para el pastor decir o justificar que en nombre de Dios, pues tenían que el pastor debía de tener pues más mujeres. En ese sentido resulta que aquí vamos a lo siguiente. Esta pastora llamada Flor de Lis dos Santos de Sousa nace el 5 de febrero del año 1961. Ella sí nació, ella nació en brasileña, ¿no? O sea, son de Brasil, uno es de Río de Janeiro y ella es de otra provincia, pero son de Brasil. Y posteriormente ambos estaban residiendo o tenían su domicilio, tanto conyugal, fiscal, etcétera, y político y demás, en Río de Janeiro. Ella se hizo cantante, o sea, ella era cantante y podemos encontrar varios videos de YouTube donde dice que ella era cantante o es cantante. Era pastora, evangelista y era una política también. Ella inició sus años en la política cuando era pastora. Ahora bien, esta mujer primero da un salto en su carrera musical y se convierte en la primera cantante del género cristiano, es decir, para los años 1990 y algo, ella era de las primeras cantantes reconocida y que tuvo discos o que tuvo álbumes como cantante de música cristiana. Estas alabanzas cristianas que hablan de Dios, que incluso llegó a llenar auditorios, estadios, con gente pues que era cristiana o que tenía esta afinidad de esta religión. Luego, después de eso, pues obviamente se casa con este personaje que era el pastor. Ella desde muy joven perdió a su padre y por lo cual perdió esa figura paterna que en su momento ella necesitaba. Entonces, al verse sin un padre, pues, obviamente estar con su madre, pues para ella fue bastante complicado porque posteriormente pues también por alguna situación su madre deja de estar en su vida y bueno, resulta que después de tener una vida difícil y al ser cantante de música cristiana, ella se convierte en maestra y pastora, es decir, hace toda una carrera pastoral para convertirse en pastora y todo lo que tenía que ver con cuestiones de teología y religiosas. Y para el año de 1994 adoptó a 40, fíjense, adoptó primero a 37 niños, posteriormente adoptó otros hijos, bueno, tuvo otros hijos adoptivos más los que ella tenía y que en total daban 50 hijos adoptivos que tuvieron tanto esta pastora como el que en ese entonces fue su esposo, el pastor, ¿cómo les dije? Docaro. Resulta que en este sentido, pues adoptan porque se dejan conmover por esta parte de que estas personas a las que adoptaron o que fueron sus hijos adoptivos estaban en situación de calle, estaban por ser deportados a otros países, eran personas que sufrían de algún tipo de violencia y eso hizo que ellos los adoptaran. Para que entonces de esa manera, pues obviamente al mantenerlos en este sentido, que tampoco los tenían en las mejores condiciones, pues en este sentido ellos forman una asociación, una de las asociaciones religiosas. Ahora bien, en este sentido resulta que
pastor do Carmo funda el ministerio de Flor de Lis. Este ministerio de Flor de Lis, que era una asociación religiosa evangelista, empieza a reunir gente, ¿no? Es decir, empieza a reunir a todas estas personas y en este sentido, pero, es que anda como lento mi internet. Bueno, en este sentido, empiezan a tener adeptos fieles que lo siguen, empiezan a tener, pues, obviamente, toda esta cuestión de dinero, de limosnas, cuando dan de alta su asociación religiosa. En este sentido, bueno, pues esta asociación religiosa es apoyada por el mismo gobierno y el mismo gobierno había creado programas para destinar ciertos fondos para la creación de asociaciones religiosas de libre expresión y que únicamente les daban el apoyo. Empiezan a ver que tanto con el apoyo que el gobierno les había dado como todo el apoyo que recibían de sus feligreses, es decir, pues obviamente les daban el diezmo, de las limosnas, entre otros servicios que ellos daban, los retiros y demás, pues empiezan a juntar personas, ¿no? Que lo siguieran, que estuvieran allí y demás. Posteriormente, este ministerio, que empezó a crecer más, le cambiaron el nombre y lo rebautizaron como Comunidad Evangélica Ciudad del Fuego. Cuando ya deciden cambiar el nombre a la Comunidad Evangélica de la Ciudad del Fuego, esto lo hacen supuestamente porque en sus escrituras Dios se representaba como fuego. De acuerdo a las escrituras que los evangelistas siguen, pues se le ocurrió la idea al pastor do Carmo que él, como el guía espiritual de todas esas personas, tenía que ser tomado en consideración y ser el primero en iniciar a las mujeres en una vida sexual, y antes de contraer matrimonio o nupcias, esas mujeres con otras personas debían de pasar por él, es decir, debían de tener relaciones sexuales con él antes de contraer matrimonio, si ya habían enviudado, y para que él permitiera salvarlas y demás, igual. A las señoritas que comenzaban su pubertad, pues él también tenía que iniciarlas porque pues eran allegadas a Dios y iban a ser bendecidas. O sea, esa era la mentira de este personaje. Y la pastora Flor de Lis se dejó convencer tanto porque ella tenía una necesidad de una figura paterna. Ella había necesitado una figura paterna desde los 14 años porque falleció su papá. Toda su vida se trató de ser la mujer perfecta, la hija perfecta, la política perfecta, la cantante perfecta, la religiosa perfecta. Y de tal manera que ella se dejó envolver, y tanto así que ella permitió que este pastor hiciera una especie de harem, en la que él le dijo que todos los hijos que él había adoptado, ya fueran hombres o mujeres, tenían que pasar por la bendición de él porque él era el representante divino de Dios, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta aquí que empezaron a tener... Ay, perdón, es que no sé, se me pasma y luego ya no sé qué. Déjenme ver, ya. Mi internet que anda medio lento. Sí, anda lento. Una disculpa, pero anda bien lenta esta cosa. No sé por qué.
Hoy, fíjense que hoy me jugaron los espíritus chocarreros. Hoy recibí una llamada de alguien. Contesto y me cuelga. Le escribo, le digo que quiere. Se hace de oídos sordos. Le marco. ¿Y qué creen? Entro a TikTok, a mis cuentas, y me bloqueo. A partir de ese momento, como que algo así, un espíritu chocarrero quiso entrar y no, así es como, no, me protejo, ahora sí me protejo. Entonces, como mi internet estaba jalando bien, de verdad, mi internet estaba jalando muy bien y todo, pero a veces pasa, así que bueno. Resulta que pues entonces ella empieza a ser permisible por el miedo a que este pastor la dejara, se consiguiera otra persona, porque pues ella necesitaba ser vista, necesitaba ser querida, amada, aceptada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que entonces en este sentido pues le dio todo el control a él. Entre ellos, entre ambos, resulta que empezaron a visitar lugares, como ellos les llamaban, de perdición, es decir, lugares nocturnos con personas que se dedicaban pues a brindar ciertos servicios íntimos para interactuar con ellos, porque según este pastor decía que él era el encargado de pues corregir y regresar a ese rebaño descarriado a la religión, ¿no? Y demás. Entonces, ellos dos empiezan a entrar en un juego donde ella comienza a ser sumisa, donde ella comienza a ser permisible en que él tenga pues relaciones íntimas o relaciones sexuales, tanto con sus hijas adoptivas, con algunos hijos adoptivos a los que llamaba mis preferidos, con miembros mujeres de su secta, porque hicieron ya una secta. En esa secta es que se había estipulado que antes de que cualquier mujer empezara una vida sexual, tenía que hacerlo con él, tenían que pedirle permiso a él, etcétera, etcétera. Entonces, él controlaba la vida familiar, sexual, económica y demás de todos. La cuestión aquí, en este sentido, es que este pastor, empezó a controlar todo, no solamente a su esposa, no solamente a sus hijos biológicos, no solamente a sus hijos adoptivos, también pues a todos sus feligreses. Empezaron a tener pues obviamente malversaciones en este sentido, sobre pues todo lo que tenía que ver con las cuestiones económicas y patrimoniales de su secta o de este movimiento al que pertenecían religioso, ¿no? Ay, perdón. Entonces, en este sentido, ¿de qué va? Bueno, pues resulta que este pastor abusa sexualmente de una menor de edad dentro de su secta religiosa o dentro de este grupo religioso, y pues obviamente la pastora se da cuenta, comienza a ver que ya a partir de los 2000 y fracción para acá, que ella entra al gobierno, se empieza a dar cuenta que no estaba bien, y la pastora, para tapar todas estas cuestiones de faltas a la moral, delitos que habían cometido, empieza a darles una especie de indemnización a las personas o a los padres de las adolescentes que ya habían sido abusadas. El ejemplo de este padre controlador, de este esposo controlador en público, siempre daban la imagen de que eran el matrimonio más feliz, que eran igualitarios. Lo cierto es que no. Él controlaba las finanzas de esta pastora, que también era pues obviamente parte del Congreso de Brasil, o sea, era parte del gobierno, era una funcionaria pública, y él decidía en qué gastar el dinero, cómo gastar el dinero, cuándo gastar el dinero,
y empezaron a haber más desfalcos porque propiedades que eran de sus feligreses, sus mismos feligreses empezaron a transmitir, más bien donar o cederle los derechos de sus propiedades a estos pastores, y que al final del día esos inmuebles los derrocharon porque pues los vendieron, los utilizaron para cuestiones en las que se endeudaron y ya no pudieron pagar. Este personaje de este pastor le gustaba mucho ir a clubs nocturnos swingers, es decir, donde se intercambian parejas, y le gustaba gastar. También a él le gustaba mucho apostar. Así también él tenía pues sus debilidades, sus vicios, en los cuales iba a otros centros nocturnos y le gustaba pagar por pues servicios, ¿no? Así, porque si no me lo van a bañar, es decir, compraba la caricia, ¿no? La pastora pues también empezó a tener ahí sus que veres con otras personas. Ella pues empezó a tener otras parejas de índole, y ella por su parte también le gustaba pues ir a ciertos lugares pues donde la hicieran sentir bien, donde ella pues llevaba a cabo ciertas prácticas de índole erótico, y esto provocó que pues su matrimonio se viniera en decadencia. ¿Por qué? Porque resulta que ella no estaba de acuerdo, o dice que no estaba de acuerdo, en que dentro de su secta y sus creencias y sus prácticas sexuales obligara a que sus hijos biológicos sostuvieran relaciones sexuales o íntimas con este personaje. Sin embargo, bueno, pues lo hicieron, lo llevaron a cabo, y por lo cual pues se tomó en consideración que cuando empezó a sostener estas relaciones sexuales con sus hijastros o hijos adoptivos, algunos de ellos eran menores de edad, otros, aunque eran mayores de edad, pues obviamente no tenían esas afinidades homosexuales, y que pues se consideraban y abuso. En este sentido, bueno, pues pasan los años, Flor de Lis, esta pastora y esta diputada o excongresista en este sentido, ya no hallaba la manera en cómo poder quitarse de este personaje. ¿Por qué? Resulta que de acuerdo a su religión estaba prohibido divorciarse. O sea, no está bien visto para los evangelistas divorciarse. Para ellos, una vez que te unes en matrimonio, debes de seguir en matrimonio, y no hay poder humano. Ay, perdón, ahorita te contesto. Una disculpa, pero es que me mandaron un WhatsApp de unas cuestiones aquí. Entonces, en este sentido, bueno, pues resulta aquí que esta pastora empieza a ver de qué manera deshacerse de este personaje. Y alrededor de 5 años estuvo dando, o sea, quería darle así, miren, crack a este pastor, y encontró unas flores especiales, una flor muy especial de la venganza. Ahorita les voy a decir cuál era el nombre, se las enseño. Se escucha música, ¿ves? Está bien guapachosa. Bueno, resulta que la flor de la venganza tiene varios nombres y tiene flores semejantes. Esta se conoce como el trébol pata de pájaro. Esta se utilizaba en el siglo XIX en Inglaterra, que era un trébol parecido a la pata de un pájaro. O sea, ya saben cómo son los pajaritos.
y simbolizaba esta venganza. Esta flor tenía cierta sustancia, pues que era una sustancia venenosa, la cual se le tenía que dar a las personas en ciertas cantidades, o para provocar un aborto, dos, para provocar pues obviamente la desvivisión a alguien, y para que no se dieran cuenta que las personas habían sido envenenadas. Espérenme. Perdón. Que no habían sido envenenadas, tenían que dárselo cada cierta cantidad o ciertas gotitas diarias, en su desayuno, en su comida, en su cena, para que cuando ya fallecieran, y si les practicaban una necropsia, no arrojara que habían sido envenenados, ¿no? Como esta pastora y este pastor tenían mucho dinero, o sea, eran personas sumamente adineradas, habían sido multimillonarios, o sea, tenían muchísimo dinero, pues obviamente por todos los fraudes que habían hecho con sus feligreses, el dinero que recibían del gobierno cada que le cambiaban el nombre a su asociación religiosa. La ley estipula que una vez que tú cambias de razón social tu asociación religiosa, pues obviamente desaparece la que estaba y por tanto se crea una nueva asociación religiosa. Lo que estos personajes hacían era bien inteligente, porque no solamente era decir, bueno, vamos a aumentarle un nombre, a cambiarle una sigla, no. Extinguían esa asociación religiosa y creaban una nueva asociación religiosa con los mismos feligreses, pero con otro nombre. De ser de la hermandad de Flor de Lis pasa a ser la de Ciudad de Fuego, y luego de esa pasa a ser otra. Entonces cambiaron más o menos entre 5 o 6 veces más o menos las razones sociales de pues obviamente su asociación religiosa, para que pudieran defraudar en este sentido al mismo gobierno y que fuera un fraude legal. O sea, ellos conocían hasta cierto punto de leyes, tenían buenos abogados, ellos conocían de leyes porque ella era parte del Parlamento o del Congreso en este sentido, por lo que de acuerdo a sus leyes, como aquí en México te dicen que las razones sociales, una vez que se crea otra con otro nombre, ya no es la misma razón social. Entonces ellos lo hicieron, una, por cuestiones de fisco, dos, pues para no dar explicaciones a sus feligreses de dónde estaba el dinero que ya se habían gastado, qué habían hecho con las propiedades, para que de esa manera pues no les pudieran comprobar el fraude o incluso una posible extorsión, de que pues, obligaban a la gente a que si no sostenían intimidad con el pastor, pues tenían que darle sus propiedades, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ellos lo planearon también para que los fraudes no se pudieran acreditar. Entonces, esta pastora lo que hizo fue bien interesante, porque pues resulta que ella lo intentó envenenar bastantes veces, por alrededor de 5 años más o menos, en pequeñas cantidades. Pero desgraciadamente ella no contaba con algo, y ese algo es que este personaje, este pastor, el que era su esposo, resulta que tenía un seguro de gastos médicos mayores, es decir, un servicio médico privado que pagaban por cuotas mensuales, anuales o lo que fuera, con un deducible. Y cada que él se ponía mal del estómago y demás, pues resulta que él acudía a su servicio médico.
En alguna de esas ocasiones en las que acudió a su servicio médico, que le tuvieron que hacer un lavado de estómago, lo tuvieron que intubar, lo tuvieron con sondas, pues a él le dijeron que lo habían envenenado con ciertas sustancias. Entre ellas, pues también le dieron un poquito de lo que conocemos toloache, ¿no? Para pues, desvivirlo o volverlo loquito y todo. Desgraciadamente, pues no tuvo muchos efectos. Esta cuestión sobre el envenenamiento que esta mujer estaba haciendo, ¿no? Porque pues era diputada y en este sentido, bueno, pues resulta que ella pues ya había sido descubierta. Sin embargo, por las apariencias, pues su esposo tampoco hizo nada. Sin embargo, pues ya como que los dos tenían pues desconfianza. Obviamente, digo, si haces cosas mal y ya te está respirando por ahí, por la nuca, eso que estás haciendo mal, pues obviamente es complicado, ¿no? Entonces, en este sentido vamos de lo siguiente. Resulta que esta pues mujer lo intentó envenenar, no le funcionó, y en este sentido, bueno, pues buscó otra manera de llevar a cabo pues un plan maestro en la que pudiera pues ya desvivir a este pastor. ¿Y qué hace? Bueno, pues resulta aquí lo siguiente, ¿no? Resulta que el 16 de junio del año 2019, cuando pues llegan a su casa, en la madrugada, pues le disparan a este personaje, a este pastor. La pastora primero dice que no vio quién fue el atacante, que nada más se acercaron, que lo querían asaltar, que le habían quitado cosas, le habían disparado y que ella pues hasta ahí. Ella no tenía lesiones de ninguna índole en el cuerpo ni nada. Y en este sentido, bueno, pues ¿qué pasa? Resulta que empiezan a investigar, se colude con uno de los policías para que él pues dijera que nada más tenía 2 disparos por arma de proyectil o por proyectil, pero los peritos se dan cuenta que no es así. Entonces se inicia una carpeta de investigación por un homicidio doloso calificado y lo que ellos llaman como triple homicidio y con otras modalidades. Primeramente empiezan a hacer sus investigaciones y se dan cuenta que las balas pertenecen a un arma que indicaba que uno de sus hijos era propietario de esa arma. Empiezan a hacer las indagatorias, pues obviamente encuentran los hallazgos o los indicios cuando recogen el cuerpo o al momento del levantamiento del cuerpo, toman las fotografías, encuentran por lo menos 30 casquillos de estos disparos en diferentes partes de donde le habían disparado, o del lugar de los hechos o del lugar de los indicios. Otros fueron encontrados en su cuerpo, los mandan a analizar, hacen unas periciales. Entre esas periciales mandan a hacer una que es de criminalística y otra que es de mecánica de hechos. Entonces, en este sentido, cuando hacen su mecánica de hechos, resulta en esta parte que se dan cuenta que no había sido como ella decía, que no había sido que ellos iban llegando y que en ese momento los abordaron un sujeto desconocido y le había robado algo al pastor y que él le había disparado. Que no había sido así. Según la mecánica de hechos, o esta pericial de mecánica de hechos, hace la comparativa en la escena del crimen con una escena que los peritos
fabrican para determinar si sí corresponden los indicios o los hechos fueron llevados a cabo como se cuentan, o esclarecer las dudas sobre los hallazgos, sobre los hechos y demás. Y en este sentido, cuando hacen esta mecánica de hechos se dan cuenta que no. Se dan cuenta que por el calor del motor, es decir, ya no tenía el mismo calor, el automóvil ya había sido estacionado y que por lo menos tenía entre 20 a 30 minutos en que el automóvil había sido estacionado, y que el pastor se encontraba en el garage, es decir, en su cochera donde guardaban su automóvil, y que alguien había ingresado a la propiedad sin forzar chapas, y que pues obviamente conocían la mecánica o cómo estaba ubicado el lugar, las estancias, que había sido invitada esa persona que había atacado a este pastor, que había sido o invitado, o que ya se encontraba en el lugar antes de que el pastor haya sido asesinado. Se dan cuenta que el pastor no se defendió, que al pastor no le faltaban pertenencias, o sea, tenía cartera, tarjetas, o sea, todo, y que únicamente fue un ataque directo cuando él estaba en su cochera, cuando él ya había guardado su automóvil, ya había pasado tiempo en que había llegado, y que habían descargado con mucho odio, con alevosía, con ventaja, varias descargas, porque en un arma de fuego normalmente las balas que pueden alojarse es una descarga de 10 proyectiles. Entonces cambiaron los cartuchos y dispararon. En la primera investigación pensaban que eran dos armas distintas, es decir, que habían sido dos personas que le habían disparado al pastor para asesinarlo, ¿no? O desvivirlo. Se dieron cuenta que no, que era una misma arma, la cual varios cartuchos con 10 proyectiles, o sea, 10 balas, habían sido descargados en diferentes partes de su cuerpo para asegurarse que pues obviamente él falleciera, ¿no? Cuando empiezan a hacer estas investigaciones, resulta que empiezan a hilar cabos, ¿no? La policía inicia formalmente su investigación ya para el 17 de agosto de ese año, y se empieza a dar cuenta que había un policía relacionado en este crimen. En esa investigación resulta que empiezan a recabar testimonios, empiezan a investigar con los feligreses cómo era el pastor, cómo era su relación familiar, cómo era la relación con su esposa, y varios feligreses pues empiezan a manifestar que pues el pastor siempre les exigía no solamente el diezmo, les había quitado propiedades, sino que obligaba a que las hijas de los feligreses pues debían sostener relaciones sexuales, que obligaba a las feligreses, que eran mujeres que también eran mayores de edad, a que sostuvieran relaciones sexuales con él, y que la pastora veía cómo sostenía relaciones sexuales con estas personas. Y no solamente eso, sino que también este pastor obligaba a la pastora o a Flor de Lis sostener intimidad o relaciones sexuales pues con los demás feligreses en este sentido, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente. Resulta que se inicia formalmente la investigación el 17 de agosto del año 2019 y se dan cuenta que había una arma de fuego que estaba a nombre de uno de sus hijos, y comienzan a entrevistar por separado a todos sus hijos, incluyendo los biológicos como por afinidad, es decir, los que habían sido adoptados, donde descubrieron varias versiones, entre ellos algunos de los hijos de este matrimonio temerosos, pues comentaron a contar cómo era la trama familiar, que él controlaba a su mamá, que los controlaba a todos, que debían de tener cada ciertos días
relaciones sexuales con el pastor, en este sentido, y que tenían que sostenerlas porque si no pues, se iban a ir al infierno o no los iba a bendecir Dios, etcétera. Empiezan a contar todo esto y los policías pues obviamente se dieron cuenta. Para ello pues también uno de sus hijos y una de sus hijas comentaron que le habían dado entre varias plantas venenosas al pastor para pues que ya falleciera, ya se muriera o desvivirlo, asesinarlo. Entre ellas le pusieron arsénico, esta planta que es esta flor que es la flor de la venganza, esta cuestión del toloache, ahorita les voy a decir cuál es el toloache, no, toloache. Perdón, es que toloache. A ver. El toloache, medicina tradicional de la familia Datura Astramonium. Su principal nombre, bueno, la principal sustancia de esta planta. Y sí hay que tener mucho cuidado porque miren que yo conozco, híjole, mujeres más locas que uno. Sustancia. Aquí está. El toloache es esta planta que es parecida a la psilocibina. Es que no puedo decir muchos. También conocida como Datura stramonium, que es utilizada para brujerías o gente que quiere conseguir el amor forzado de la persona que ama, de la que está obsesionada y que la quiere ahí, que lo vuelve loco y que altera sus neuronas. Resulta que pues estas personas o los hijos y su esposa, Flor de Lis, le dieron varias plantas venenosas para ver si se moría. No se murió y por eso es que de alguna manera pues terminan con la vida de este personaje. Resulta que este personaje pues obviamente es asesinado, perdón, pero es que es asesinado. Entre ellos pues confiesan que le habían dado arsénico, toloache, la flor de la venganza, y que también en este sentido, fíjense, resulta que su hija Simone, que era hija biológica de él, había sido obligada a contraer nupcias o matrimonio con su propio padre, porque él decía que él tenía que poblar la tierra con los hijos de Dios y que esos hijos de Dios tenían que pertenecer a al mismo linaje o a la misma sangre. Sostenía relaciones sexuales, obviamente, con otras personas, pero procuraba no embarazarlas o obligaba que abortaran. Pero en el caso de su hija, en este sentido, que era su hija biológica, pues imagínense, la obligó a contraer nupcias, es decir, la obligó a casarse con ella, a sostener relaciones sexuales con ella, la quería obligar a que tuviera hijos con su propio padre, y le causó un trauma psicológico tan grande en este sentido, que pues tanto la mamá como esta hija fueron las que planearon envenenar al papá, o sea, al pastor. Por eso ellas fueron las que le empezaron a dar estas sustancias, que pues no funcionó, y que más adelante pues tuvieron que buscar la manera de asesinarlo. Para el 20 de junio resulta que su primer hijo biológico de Flor de Lis, Flavio dos Santos, fue arrestado, ¿sí?,
y fue llevado a lo que ellos llaman comisaría, que es el Ministerio Público aquí, y que fue arrestado por violencia doméstica en contra de la que hoy es su ex esposa, porque pues él también ya era violento, pues él seguía los mismos patrones del papá, y resulta en este sentido que cuando empiezan a hacer estas investigaciones se dan cuenta que el arma pertenecía o era propiedad de este hijo. Y este hijo, pues obviamente, cuando es arrestado, no pudo sostener más la culpa ni mentiras, y confesó que él había disparado en algunas ocasiones, que él había dado más de 10 disparos, pero que no los 30, para matar a su padre. Confesó lo que le había hecho de pequeño y de adulto, que lo obligaba también a tener relaciones sexuales con él, mediante pues la sodomía, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo, y que aparte de eso, pues obviamente lo había obligado a contraer matrimonio, entre otras cuestiones, le generaba violencia, y que por eso él había accedido a las peticiones de su mamá Flor de Lis para conspirar y ver quién era capaz de, pues, desvivir al pastor, ¿no? En ese sentido, pues obviamente admitió haberle disparado por lo menos 6 veces a este pastor, ¿sí? Sin embargo, los peritos, al encontrar más de 30 heridas, es decir, más de 30 proyectiles o disparos de arma de fuego, pues obviamente dijeron que había alguien más involucrado. Hacen sus investigaciones. En el momento en que hacen sus investigaciones, se les olvidó hacerle una prueba de pólvora especial pues a la diputada, en ese entonces todavía era diputada, para saber si ella también había o no disparado en contra de este personaje. Ahora, en septiembre del año 2018, Flor de Lis dio una entrevista. Reveló una supuesta carta que recibió de su hijo adoptivo, de Lucas César dos Santos de Souza, donde había supuestamente revelado que él había cometido el crimen a petición de su hermano Misael y Luan, quienes a cambio le prometieron una casa y un trabajo si su hermano mataba al pastor. Ojo, resulta que fabricaron todo esto diciendo que su hijo había sido obligado por sus otros 2 hijos para haberlo asesinado, y que ella no tenía idea para que no fuera acusada. Es decir, ella también utilizó a sus propios hijos, tanto a los biológicos como a los adoptivos, para poder cometer este crimen y que ella saliera bien librada. Es decir, ella sufría de violencia, sufría de una falta de una figura paterna, o le había hecho falta una figura paterna. Ella no tenía el valor de divorciarse de este personaje porque pues, su religión no se lo permitía, ¿no? Buscó la manera, pero no tuvo el valor para enfrentar que ella había sido la autora intelectual, o si es que ella había participado. A lo cual manipuló a sus hijos, tanto biológicos como adoptivos, para que se echaran la culpa. Si bien es cierto que sí se encontraron huellas dactilares en el arma de fuego de 2 de sus hijos, también lo es que 2 de esos hijos dijeron que la idea de matar a su padre adoptivo y a su padre había sido de su mamá Flor de Lis, quienes les dijo que pues les dio órdenes de cómo matarlo, en qué momento matarlo, y que pues esa era la justicia que iban a tener, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera se dieron cuenta que esa carta pues, era falsa. O sea, esa carta ni siquiera la había escrito su hijo. Esa carta la había fabricado la diputada para salir bien librada,
y no enfrentar cargos, aparte de que pues ella seguía siendo congresista o diputada en este sentido diputada, y por tal motivo lo que ella quería era no estar en un escándalo. Para agosto del 2020, 6 familiares de esta exdiputada fueron arrestados por estar involucrados en la muerte del pastor. Entre ellos estaba Simone dos Santos, que era su hija, Marcy Teixeira de Silva, que era una hija adoptiva, Andrés Luis de Olivera, Carlos Ubirasi, Francois de Silva, Adriano dos Santos y Rein dos Santos Olivera, porque resulta que se encontró que ellos habían sido coludidos y que de alguna manera habían sido cómplices de este asesinato y que no lo habían dicho, es decir, lo habían escondido. En ese momento todavía no había sido arrestada Flor de Lis, o sea, esta diputada, porque en ese sentido todavía no había pruebas suficientes para poder proceder y acusarla del homicidio, ¿sí? Se dice que este homicidio fue por un motivo económico, como de índole, ¿vale? Y sobre todo por un daño a su honra e imagen de esta exdiputada, porque ya no es diputada, ¿sí? En este sentido, en esta investigación resulta que en el año 2020 se llega a concluir estas investigaciones y se sostuvo que Flor de Lis estuvo involucrada con siete de sus hijos y una de sus nietas y 2 parejas ajenas a la familia, o sea, es decir, de las mismas personas que sus hijas habían sido abusadas sexualmente o violadas por este pastor. Se pusieron de acuerdo para planear, crear un evento que el pastor no sospechara, servir de coartadas y que en este sentido pudieran llevar a cabo este homicidio, ya que pues obviamente ya habían hecho muchas veces o habían llevado a cabo muchas veces el querer asesinar a Anderson, y que de sus últimos intentos fue en el año 2018. La última sustancia que le dieron fue cianuro, no se murió. Entonces, en este sentido, resulta que cuando intentaron arrestar a Flor de Lis y acusarla por homicidio doloso, calificado, triple homicidio, etcétera, 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 el fuero al que ella se sostenía es que por ser diputada y por gozar esa protección como diputada, sin importar los delitos que hubiese cometido, homicidio, fraude, extorsión, etcétera, etcétera, pero cualquier delito, no podía enfrentar cargos ni podía ser procesada en una autoridad penal y mucho menos contra un juez o un ministerio en materia penal, porque tenía este fuero. Entonces, en este sentido, empezaron los mismos diputados, la misma gente, la misma presión social, a presionar tanto para que a esta mujer, que era diputada, pues obviamente le quitaran este fuero y en ese sentido pudiera enfrentar los cargos por homicidio. Ella fue elegida ya como diputada federal porque había sido diputada suplente, como diputada federal en el año 2018 en Río de Janeiro. Esto permitió en este sentido
que aquellos delitos que hubiera cometido en conjunción con su esposo, el pastor, no la procesaran porque ella tenía esta protección del gobierno en la que no podía ser procesada siempre y cuando perteneciera al fuero federal, es decir, que siguiera siendo o diputada o fuera senadora, ya fuera suplente o ahora sí un mandato federal indefinido. Para el 11 de agosto del año 2018, del año 2021, en la Cámara de Diputados aprobaron un recurso que justificó que ella había violado el decoro del Parlamento, es decir, la ética, la moral, que son los usos y costumbres del Parlamento en este sentido, y que por esa situación ella debía de ser removida de su cargo y se le debía de quitar el fuero que ella gozaba, ser disciplinada tanto en materia como administrativa, y que de esa manera, pues obviamente ella pudiera enfrentar los cargos por el homicidio de su esposo. Ahora, para esto, el 24 de agosto del 2020, cuando se concluye finalmente la investigación policial, aceptaron los cargos contra Flor de Lis y otras 10 personas más. De los 11 imputados, 9 son familiares que enfrentaron cargos de diversos delitos como homicidio triplemente calificado, falsedades documentales, falsedades ante una autoridad, organización criminal agravada, violencia, también homicidio doloso, etcétera, etcétera. Y 3 de ellos que estaban desde el año 2019 en prisión, que fueron sus 2 hijos Flavio y Lucas, así como otro personaje llamado Marcos, y otros 5 hijos y una nieta y la esposa de otro personaje que fueron arrestados en el año 2000, en agosto del 2000, el 24 de agosto, de esta comunidad que ellos tenían, va de lo siguiente. Flor de Lis intentó asesinar a su esposo 6 veces y planeó la muerte de su esposo Anderson Ducarmo como cobardía. Protegida por la infame inmunidad parlamentaria, mientras sus hijos son pesos pesados. La Cámara no puede tolerar esto. Deben casarse o ser casados de inmediato. Resulta aquí en este sentido que esta mujer, Flor de Lis, fue condenada a 55 años. A 50 años y 28 días para compurgar una sentencia en una prisión por el homicidio triplemente calificado, homicidio doblemente calificado en grado de tentativa, uso de documentos falsos, asociación armada para delinquir y homicidio agravado y doloso. Cuando ella es ahora sí sujeta a un proceso y condenada el 13 de noviembre del año 2022, es porque meses atrás ya se le había quitado su fuero. Resulta que Flavio dos Santos, su primer hijo, quien estaba preso desde el año 2019, fue condenado a 33 años de prisión. Fíjense, 33 años, ella 50, pero ahorita les voy a contar. Lucas fue condenado a 7 años de prisión. Marcy fue condenada, ella sí fue absuelta. Simón dos Santos fue detenida el 24 de agosto del 2020 y fue condenada a 31 años con 4 meses por homicidio triplemente calificado, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
Andrés Luis de Olivera fue detenido en el año 2020 y él ya pagó su sentencia. Carlos Ubarazzi, que fue uno de sus hijos adoptados, fue detenido el 24 de agosto del 2020, fue condenado a 2 años de prisión en semilibertad y bueno, él ya compurgó. ¿Quién más? Marcos Siqueira Costa, que también estaba coludido con esta Flor de Lis, fue condenado a 5 años de prisión a partir del año 2019. Pero resulta que aquí este personaje, esta exdiputada y pastora, para que le fueran reducidos sus años de sentencia, se metió a estudiar leyes, se metió a estudiar estilismo, se metió a estudiar cuestiones de estéticas o de cosmeatra en la prisión en la que se encuentra, para que su sentencia sea reducida de los 50 a los 30 años de prisión. Realmente sí es un tema, híjole, bien complicado. No se sabe mucho de este tema, porque pues resulta que estos personajes pues sabían cómo llevar a cabo sus hechos delictuosos en este sentido. Ahora, qué lamentable que tenga que llegar a esta parte entre la desesperación, de que la persona a la que amas te usa, te desecha, te trata como quiere, que tú también entras en ese juego, pues qué triste y qué lamentable, pues toda esta situación, ¿no? Sí es un juego pues completamente, híjole, bien triste, en el que uno cae, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí yo ya me voy despidiendo de ustedes. Espero pues les haya gustado. Quien lo quiera ver al ratito, ver la repetición. Esta semana subo la repetición al canal. Ya me estoy poniendo en orden con el canal. Así que bueno, pues ahora sí ya los dejo. Cuídense mucho. Que tengan una buena semana. Pues regresen bien a sus casas, porque ayer llovió horrible, y se inundaron varias partes. Todavía en la tarde estaban comentando que varias partes de la ciudad seguían inundadas. Entonces, cuídense mucho y nos vemos pronto, si es que así lo designa el universo. Así que larga vida y prosperidad para todos ustedes. Abrazos fraternos, abrazos también no tan fraternos. Cuídense mucho. Nos vemos por aquí en estos días. Ya saben, hashtag #Justitia-per-Humanis. Y después del 23 de agosto espero tener un en vivo con una invitada, con la psicóloga que es la psicóloga de confianza, con María Fernanda, para hablar de un tema bastante interesante, bastante complejo, que es pues una especie de trastorno en el que las personas sienten que tienen una divinidad dentro de ellas, para cometer ciertos actos atroces, para manipular a las personas, etcétera, etcétera. Pero pues esperemos vernos la siguiente semanita por aquí. Muchísimas gracias a los que anduvieron por ahí. Mi internet anda lento, una disculpa. Cuídense mucho, yo los veo pronto. Ya saben, síganme en mis redes sociales. Sí creé una nueva cuenta de TikTok, que es el respaldo de la que ya conocen. Pero en este respaldo nada más estoy subiendo ciertos pensamientos o poemas amateurs que yo he escrito. En el de siempre, que es en el de Beso de Muerto, subo muchas cosas, ¿no?
Pero en este nuevo perfil, que sí es mío, ya les he estado mandando mensajes a varias personas de que ese perfil es de mi propiedad, y que de hecho en los videos que se están subiendo sale mi cara, porque pues desgraciadamente hay gente muy enferma que ha creado cuentas falsas, haciendo creer que soy yo, cuando no es así. Yo ni idea tenía. Gente que ha creado cuentas falsas para molestarme también, etcétera. Entonces, a raíz de que en la semana perdí varias de mis cuentas de redes sociales, me hackearon mis correos electrónicos, bueno, fue todo un show para recuperar algunas. Pues tuve que crear una cuenta de respaldo, por esta situación. Sí soy yo. Ya después les estaré mandando los mensajes con la solicitud para que la sigan. Mis cuentas siguen igual en TikTok como @Perhumanis, y la personal que mucha gente ya conoce, que es la de Beso de Muerto, y la nueva. En la nueva nada más voy a estar subiendo de vez en cuando estos poemas, que ya cuento con los derechos de autor. Así que bueno, pues ahora sí, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.